No te pases, como para romper el cochinito y comprarlas todas. Ya estamos hartos de que no nos salga Messi. Sí, ya estamos hartos. Ahorita vamos a ir a una tienda para ver si tienen la estampa y de una vez le vamos a echar el ojo a todas las estampas extras. ¿Y cómo me choca venir a esta tienda con el presupuesto recortado? Señor, vine aquí solo a ver, no voy a comprar nada, no necesito nada, lo tengo todo en Cristo que me fortalece. Tuvimos la oportunidad de echarle un ojo a unas cosas muy interesantes, como a estas ediciones en pasta dura que yo solo había visto dentro de su caja, pero ya fuera de ellas se puede apreciar unas diferencias tan bonitas como en este precioso pasta dura dorado. Aquí tenemos el americano de Estados Unidos y el mexicano, que no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me da la impresión de que en las marquitas se notan más en el americano, como que tiene más contraste, luce más bonito y hasta parece que tiene relieve. Para mí la versión especial que más me gusta es el plata o silver, porque las pastas son prácticamente un espejo. Esta es la versión de Sudamérica y en su caja de lujo estaba la mexicana, que al parecer la única diferencia era que tenía las banderitas en la contraportada. Y por último, pero no menos importante, estaban los básicos pasta dura. Este era de Estados Unidos y había otro del sur de América, y al igual que el silver, la única diferencia eran las banderas que están en la contraportada. Oigan, y yo no sé por qué, pero siento que sin las banderas se ve más elegante. ¿Ustedes qué opinan? Y ahí se viene lo bueno. No, qué impresión es ver todos estos extra stickers dorados juntos. En total son 16 jugadores los que puedes encontrar en hologramas base, cobre, plata y dorados. O sea, 16 por 4 son un total de 64 estampas extras. ¡Ay! Es una locura, hasta me temblaban las manos cuando los estaba pasando uno por uno. Vamos a conocerlos a todos. Dion Bailey de Jamaica juega en Inglaterra. Aquí tenemos a Moisés Caleido de Ecuador, también juega en Inglaterra pero en el Chelsea. Después tenemos a Salomón Rondón de Venezuela, él juega aquí en México, en el Pachuca. Aquí encontramos al colombiano Luis Díaz, que juega en el Liverpool. También a Michael Murillo de Panamá, él juega en Francia, en Marsella. A Darwin Núñez de Uruguay, que también juega en Inglaterra. O sea, todo el mundo juega allá, ¿o qué onda? Y por acá tenemos a Alexis Sánchez de Chile, él juega en Italia, en el Inter de Milán. Por aquí tenemos a Henry Vaca, no sé si se pronuncia así, de Bolivia, es el único que juega en su país. Aquí tenemos el primer argentino, Nicolás Otamendi, juega en Portugal. Otro argentino, Lautaro Martínez, él juega en el Inter de Milán. Tenemos a Miguel Almirón de Paraguay, que también juega en Inglaterra pero en el Newcastle. Y tenemos a Edson Álvarez, que quién sabe sea nuestro capitán. Folarin Balogun de Estados Unidos juega en Mónaco. Vinicius José Paisao de Oliveira Jr., o sea, Vini Jr. para los compas, juega en el Real Madrid. Gianluca Lapadula, italo-peruano, que juega en Italia. Y por supuesto, Lionel Messi. No te pases, como para romper el cochinito y comprarlas todas. Y bueno, hablando de Messi, a lo que veníamos. Compramos la estampa normal que venía en un paquete de una cuadrícula y un álbum. Estando ahí en la tienda compramos más sobres, los abrimos, intercambiamos estampas, las pegamos. Qué bonito, la verdad, qué bonita dinámica. Pasamos un muy buen rato hasta que se presentó el dilema. Ahora a pegar a Messi. No, pero eso no fue todo. ¿Nos intercambiaron a Messi? ¡Sí! ¡Qué emoción! Por suerte del destino, de la galaxia, del universo, el mismo día una santa alma nos intercambió a Messi en nuestro álbum digital. Y ahora sí, ya lo tenemos completito. Y a Messi en ambos álbumes, porque sí, lo terminamos pegando. ¿Usted qué haría